Hasta ahora hemos analizado lo que es la decodificación primaria y secundaria. Ahora nos centraremos como tal a lo que es la decodificación terciaria, la cual consiste en descubrir la estructura semántica del texto. Es decir, la visión global y completa de las ideas principales en sus relaciones, ya que el proceso lector tiene como finalidad que se transmita una información entre el escritor y el lector y que esa información perdure en la memoria de la persona que lee. A diferencia de los niños, ellos no comunican estructuras semánticas. Ejemplo, ayer salí a comer con mi padre, ayer miré televisión, ayer fui a la escuela. Sin embargo, la mayoría de los textos sí presentan estructuras terciarias. Como características del lenguaje oral y escrito está el fenómeno de la redundancia, es decir, rodear con frases secundarias, terciarias y hasta inútiles las frases principales, lo cual se hace a fin de aportarle belleza a la lectura. No obstante, se pierde claridad oscureciendo la idea principal, por lo que en la decodificación terciaria el lector debe precisamente descubrir las proposiciones esenciales. Esta función de limpieza se denomina extraer macroproposiciones, que no es más que las verdades y desnudas proposiciones del texto una vez eliminadas las secundarias. Por tanto, a continuación analicemos una visión general de cómo se logra este proceso. Como ya hemos analizado, un texto puede contener diversas ideas secundarias que de cierta manera oscurecen el mensaje que se quiere transmitir porque dificulta al lector extraer la idea esencial. Precisamente la decodificación terciaria busca eso, busca extraer las ideas esenciales del texto. Lo primero que debemos hacer es extraer las macroproposiciones, que no son más que las verdaderas proposiciones de un texto. Un texto puede contener varias de estas, sin embargo, por sí solas, ellas son simplemente ideas sueltas. Debe haber una relación de tipo causal, temporal, derivativa. ¿Por medio de qué se hacen estas relaciones? Del uso de conjunciones, sea de tipo adversativa, disyuntiva o lógica. Por tanto, la estructura semántica es un sistema de macroproposiciones respetando la relación existente entre ellas. Hasta ahora hemos analizado en el proceso de la decodificación terciaria, como primera medida, extraer las macroestructuras. A su vez, establecer una relación entre ellas, es decir, crear una estructura semántica. Ahora, entre los mecanismos que vamos a analizar es la modelación. Más adelante analizaremos a profundidad cada uno de ellos. ¿Por qué es tan importante este mecanismo? Porque es que nos lleva al fin último de la lectura y es poder asimilarlo, no simplemente llenar la mente de conocimientos. Porque la idea es que eso que nosotros estamos leyendo pueda perdurar con el tiempo, es decir, en un determinado momento nosotros podamos extraer de nuestra memoria esa información que hemos asimilado. Para eso nosotros necesitamos crear un esquema mental, es decir, modelar la estructura, ya que poder recordar toda la estructura semántica pues no es fácil, por eso necesitamos crear un esquema. Si lo hacemos, pues lograremos asimilarlo, de lo contrario, pues todo el esfuerzo, todo el proceso que hemos hecho no valdría la pena. Hasta ahora hemos analizado los tres mecanismos para la decodificación terciaria, que es extraer las macropreposiciones, establecer una relación entre estas, es decir, crear la estructura semántica y modelar la información. Ahora, por medio de un ejemplo vamos a ver a grandes rasgos aplicados estos tres mecanismos. El texto habla acerca de la historia del ábaco. Ya se hizo un proceso de depuración previo, es decir, ya aplicamos aquí lo que es la decodificación secundaria, nos quedaron 10 preposiciones. Sin embargo, estas 10 preposiciones todavía podemos simplificarlas más, es decir, sacar las macroestructuras depurando las ideas secundarias. Entonces, aquí tenemos 10. Ahora vamos a sacar las ideas principales. Entonces nos quedan 2 macropreposiciones que son las que se pueden notar en pantalla.
Estas dos macroproposiciones pues son la idea esencial, pero ¿qué pasa con las otras? Las otras son fácil de deducir a partir de estas. Sin embargo, estas dos ideas son sueltas. ¿Qué tenemos que hacer? Crear una relación entre ellas. Para eso vamos a usar una preposición de tipo lógico, en este caso luego. Nos quedaría entonces la estructura semántica. Ahora, recordar estas dos macroproposiciones puede resultar ser un poco complejo. Vamos a crear o a modelar la información. Entonces creamos el gráfico que se ve en pantalla. Nos dice que el ábaco sirve para sumar y restar, fue creado en Oriente y hace 3000 años. Con esa pequeña estructura podemos asimilarla y en un momento dado recordar esta información, ya que la podemos almacenar en nuestra memoria de largo plazo. Entonces, este breve ejemplo nos explica un poco en qué consiste este proceso de codificación terciaria. Ahora analicemos a profundidad cada uno de estos mecanismos. De la decodificación terciaria. A continuación, analicemos los mecanismos de la decodificación terciaria. Si recordamos, según Manuel de Zuviría, la decodificación secundaria buscaba transformar los conceptos en pensamiento. Ahora nos centraremos en sacar la idea completa de cada párrafo a partir de la interpretación de cada oración como un todo. En el siguiente esquema vemos las fases de la decodificación terciaria. Primero comenzamos con un texto lleno de ideas secundarias. Luego identificamos las macroposiciones, que no es más que la idea principal en el texto. Posteriormente identificamos la relación entre estas y luego hacemos una gráfica verbal para así lograr encontrar la estructura semántica. Para entender los mecanismos, analicemos el siguiente ejemplo. Aquí vemos un texto sacado del libro de las 6 lecturas, donde aplicaremos los mecanismos de la decodificación terciaria. Luego de tener este texto, nos centraremos en extraer las macroposiciones, teniendo en cuenta que la estructura semántica es conjunto. Para ello, descompongamos el texto anterior en proposiciones. Luego de tener estas proposiciones, vamos a sacar las esenciales, y aun cuando la mayoría parece ser macroposiciones, quedarían de la siguiente manera. Por tanto, vemos cómo se depuró del texto de ideas secundarias y solo vamos a dejar las ideas esenciales. Seguimos con otro mecanismo de la decodificación terciaria, el cual es descubrir la estructura semántica. Luego de sacar las macroproposiciones, necesitamos que ésta tenga cohesión y coherencia. Para ello nos valemos de pronombres conectivos y conectores tales como conjunciones y proposiciones. Con ello logramos que ésta tenga relación, de lo contrario estas serían oraciones sueltas. Por ello, si hablamos del ejemplo antes comentado de esas macroproposiciones, si sacamos la relación entre ellas, esta quedaría así. Ahora centrémonos en otro mecanismo y es modelar la estructura, es decir, elaborar un esquema del sistema proporcional encontrado. El esquema quedaría de esta manera. Extrayendo las macroproposiciones. Luego organizamos la estructura semántica. Por último, modelamos la estructura. Con esto, el texto nos tiene más idea y nos dura más grabado en la mente a largo plazo.